Tenemos de vuelta el honor de tener a Fabiana Banasco, y la acompaña Mariana Ríos hoy. Después ellas se van a ir presentando porque se conocen de hace mucho tiempo, así que nos pareció que era lo mejor hacerlo de esa manera. Y bueno, como hicimos en la clase pasada, les pedimos que se silencien, así todos podemos aprovechar lo mejor que se pueda todo. Y bueno, y van poniendo las dudas en el chat, como bueno, la misma dinámica de la clase pasada, que la verdad que funcionó muy bien. Y le dejamos la palabra a Fabiana, que la clase de hoy es vías de administración, que le va a dar Mariana Ríos, y usos y aplicaciones, Fabiana Banasco. Bueno, muchas gracias a las dos, y bueno, acá estamos para escucharlas y aprender mucho hoy. Bueno, gracias Mariana. Gracias a todos los que están. La verdad que es un éxito que tanta gente esté interesada y nos encanta. Bueno, yo voy a presentar, primero lo decidimos hacer así, que primero va a dar Mariana Ríos, que es compañera mía, hizo el curso de endocannabinología en la Universidad de La Plata, el posgrado. Ella es odontóloga, es mamá de un niño con discapacidad que utiliza cannabis en forma terapéutica. Y ya empezaste, Mariana. Sí, está, perdón. Y bueno, estamos muy contentos de que los acompañe. Ella va a dar la parte de preparados y dosificación, y después, una vez que ya tienen el sistema endocannabinoide, los preparados y la dosificación, ahí está el bombón, entonces ahí yo voy a hablar algo de aplicaciones terapéuticas, sobre todo dolor, que es a lo que más me dedico, y algunas otras cuestiones. También acá nos acompaña Carolina Serchia y Natalia Taratuto, pero bueno, en este momento como en las exposiciones las vamos a hacer nosotras dos. Y después quedamos para las preguntas, que va a haber muchas seguramente. Así que bueno, Mariana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Fabi. Bueno, bienvenidos a todos. Como ya me presentó Fabi, soy odontóloga, soy egresada del mismo posgrado de ella, de endocannabinología, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de La Plata. Soy cultivadora solidaria también, y aparte soy mamá de Alejo, que es ese niñito que se ve ahí en la pantalla. Alejo tiene parálisis cerebral, y hace 4 años, gracias a él, empecé a estudiar el cannabis. Me di cuenta que servía para su patología, para las ataxias cerebelosas. Probamos el aceite y ahí nos dimos cuenta que no solamente servía para la ataxia cerebelosa, sino que nos mejoró el déficit de atención, también la parte digestiva, nos mejoró la postura, el control de tronco. Y bueno, la verdad que a partir de que probamos el cannabis la primera vez, vimos tantos cambios tan favorables de un día para el otro. Fueron los cambios de él que me tuve que dedicar a todo esto. En primer lugar, a pelear por una ley que me haga legal, que permita que yo pueda cultivar para él. Todavía estamos peleando con esa ley y tratando de que se cumpla bien el registro de cultivadores. Venimos avanzando bastante, pero todavía nos falta. Yo hoy les voy a hablar un poco de vías de administración, dosificación y preparados. A ver si puedo pasar. Acá estamos. Bueno, para empezar, los preparados que encontramos hoy en el mundo sobre cannabis son principalmente, los primeros que encontramos son los aceites comerciales, pero no son los principales, no son los que más usamos en nuestro país, porque no tienen fácil acceso. Después tenemos los macerados, ahora los voy a nombrar y después voy a hablar de todos un poquito más en particular. Los macerados, las tinturas, los extractos o resinas, colutorios, flores secas, cremas, jugos naturales, supositorios y productos comestibles. Todo esto vamos a hablar un poquito de cada uno para que vayan entendiendo. Bueno, como les decía hoy, los preparados comerciales realmente no son los más usados en nuestro país. Nosotros como profesionales, bueno, justo está Fabi acá conmigo, nosotras somos las dos cultivadoras y sabemos las ventajas que tiene
los preparados artesanales y sabemos las desventajas que tienen estos preparados comerciales. Hoy en día uno de los preparados más utilizados, porque es un preparado que es de Canadá, pero se fabrica acá en Argentina, entonces resulta muchísimo más fácil para los pacientes conseguirlos, es el Combupidiol. La realidad es que hace 4 años que nosotros tenemos una ley de cannabis medicinal que solamente avala el uso para los pacientes con epilepsia refractaria. Estos aceites comerciales pueden entrar de forma legal para estos pacientes solamente, dejando afuera a una infinidad de patologías. Cuando salió la ley y antes de que salga la ley, los aceites que más se conseguían era el Charlotte y otros comerciales que venían de Canadá y Estados Unidos. El trámite que se hacía y que se sigue haciendo para conseguir estos preparados eran muy engorrosos. Había antes que tardaban más de 6 meses en tener su aceite y el costo que tienen es entre $300 y $500. Lo que sabemos del Combupidiol es que en 1 mililitro de aceite encontramos 100 miligramos de CBD, es CBD puro. Bueno, como les contaba, este es el más fácil de conseguir acá en nuestro país y se usa exclusivamente para epilepsia refractaria. Después encontramos el Epidiolex, que es un aceite que se consigue en Uruguay, que en una época, el año pasado, en el anterior, fue muy fácil de conseguir en nuestro país porque la gente podía cruzar el charco y pasarlo de forma más barata y más accesible, pero bueno, cuando tuvimos la pandemia y la cuarentena, un montón de gente que obtenía el aceite por esta vía se quedó sin aceite. Otro aceite que conseguimos es el Sativex, que es un spray bucal que viene en ratio 1.1, quiere decir que son iguales partes de CBD y THC. También encontramos el Marinol y la Nabilona, que son análogos sintéticos del THC, o sea que es una molécula sintética que se hace en el laboratorio. La realidad es que esto no ha funcionado, se han visto mayores efectos secundarios y los efectos terapéuticos, al ser una molécula aislada y no la planta completa, no tiene tanta efectividad. Así que, y en nuestro país directamente no llega. Más o menos las dosis recomendadas de esta medicación es entre el 0,5 y el 2,5%. Depende los casos, por ejemplo, en pacientes con cáncer se utilizan porcentajes más altos de THC. En pacientes con epilepsia refractaria, hasta 25 miligramos de CBD por kilo por peso por día, es lo que se está usando más o menos. La realidad es que hoy en día la que lo receta mucho es Natalia Taratuto, que es la neuróloga infantil, y los neurólogos, porque es solamente para epilepsia refractaria estos que encontramos legalmente hoy en día en nuestro país. Pero voy a seguir. Acá estaban las desventajas, que no existe efecto séquito. El efecto séquito es que la planta entera, la suma de cada uno de los componentes de la planta, todos juntos potencian el efecto terapéutico del cannabis. Todos los componentes como el CBD, el THC, el terpeno, los flavonoides, todos estos componentes juntos potencian el efecto. Y como hoy les contaba, los que son sintéticos de CBD solo o THC solo se perderían este efecto séquito. El elevado costo, bueno, creo que es una muy grande desventaja. Lo conseguimos entre $300 y $500, también hay que pagar el costo de envío. La farmacocinética de estos comerciales es muy lenta. Encontramos muchas limitaciones terapéuticas. Los profesionales que usan solamente estos preparados comerciales no pueden hacer rotación de cepas. Cuando el paciente hace tolerancia, que después vamos a hablar de lo que es tolerancia, no puede cambiar de cepa y se tiene que mantener con esta cepa. También lo hemos visto con el Charlotte. Charlotte es el aceite comercial que les contaba hoy, que es el primero que llegó acá a nuestro país, que fue autorizado para epilepsia refractaria. Lo que hemos visto en los pacientes es que en un principio funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien, pero enseguida el paciente empieza a hacer tolerancia. También se ve depresión en los niños que toman estos aceites cuando solamente toman CBD puro y no toman otra cosa. Por eso es indispensable cambiar de cepa, y con estos aceites comerciales no lo podemos hacer, y bueno, y es de muy difícil acceso. Hay que hacer un trámite que es por vía ADMAT,
con receta doble, después la tienen que autorizar, después hay que ir a retirarla a la aduana, siempre hay un intermediario que se queda encima con plata en el medio para sacarnos de la aduana el aceite que nos llegue a nuestras manos. Y como les decía hoy, ha tardado hasta 6 meses en nenes con epilepsia refractaria en llegar a esta medicación. Imagínense un paciente que tiene más de 100 convulsiones por día, estar 6 meses esperando esta medicación, la verdad que es un poco alarmante. Sí. Bueno, y dentro de los preparados que nosotros encontramos, tenemos estos preparados artesanales, que son las resinas o extractos. Estos preparados se obtienen mediante la utilización de disolventes orgánicos. Acá en Argentina lo que más utilizamos es el alcohol etílico de uso alimenticio, ¿sí? Lo que se hace lo voy a mostrar después, perdón. También hay con fluidos supercríticos como el dióxido de carbono. Estos fluidos supercríticos dejan menos residuos que la preparación con alcohol etílico. Es mucho más rápido, pero es un procedimiento muy costoso y acá no lo hacemos. Podemos obtener también resinas puras mediante las prensas. Esto puede ser en frío o con calor, y después que obtenemos la resina pura la podemos diluir o administrarla de forma pura. No es lo más común, pero algunos pacientes con cáncer suelen tomarla pura. Y la desventaja que tiene este método con respecto al macerado, que es el que usamos nosotros en este momento, cuando hablo de nosotros hablo de Fabiana, que está ahí, de Carolina, que es usuaria terapéutica, su hijo es usuario terapéutico, yo como profesional de la salud y como madre de un paciente terapéutico también uso los macerados. Este método de resina pura, ahí está. Brevemente les voy a explicar cómo se hace. Yo cuando empecé con mi hijo con el aceite de cannabis, arranqué con este método, fue el que me enseñaron. Cuando empecé, mi hijo tomaba una dosis muy alta, elevada, tomaba una parte de resina pura mezclada con una parte de coco, de aceite de coco. Hoy sé que es una dosis elevada, lo noté en el momento que empezamos a darle el aceite a mi hijo. Hacía tolerancia muy rápido, en las primeras tomas tuvo mucho sueño, aunque el efecto terapéutico fue inmediato y asombroso, pero bueno, con el tiempo yo fui descubriendo que había que diluir un poco más el aceite. De la forma en que yo hacía el aceite, que es esta resina pura, lo que hacía es mezclar 10 gramos de cogollos secos y descarboxilados, los ponía en el horno durante media hora a 100 grados centígrados, los sacaba y a esos 10 cogollos los mezclaba con alcohol. Le ponía alcohol, le pongo alcohol hasta tapar las flores solamente, con una mini pimer o con una licuadora, se trituran durante 1 minuto solamente. Hay estudios científicos que demuestran que con 1 minuto se obtiene la misma cantidad de cannabinoides y de compuestos terapéuticos que dejándolo en reposo durante un día. Hay gente que los deja macerando durante meses, y la realidad es que cuando los dejamos macerando más tiempo, el alcohol absorbe más clorofila, la clorofila tiene un olor y un sabor más fuerte, que a los nenes a veces les cae bastante mal. Para el autismo también habíamos visto esto, que a los niños con autismo les caía mal la clorofila. Entonces, este estudio científico que lo hizo una bióloga, Silvana Coleman, que trabaja en el CONICET en Mar del Plata, es una investigadora, que también hizo el curso de posgrado con Fabiana y conmigo, nos mostró un estudio donde decía que con solo 1 minuto triturar el alcohol, con las flores con el alcohol, alcanzaba para obtener el máximo de componentes terapéuticos. Después de que lo trituramos, lo filtramos con un filtro de papel, los de café de 0,4, hacemos 3 filtrados para que no queden residuos vegetales, y cuando lo filtramos lo ponemos en una Pirex. Ahí en la 4ª foto se ve una Pirex de vidrio con todo el contenido volcado y filtrado, volcado ahí adentro, arriba de una olla que es con agua hirviendo, que está en realidad sobre una tapa con agujeritos, porque lo que hacemos es cocinarlo al vapor. Con el tiempo, el alcohol se empieza a evaporar y nos deja, como ven ahí en la 5ª foto, la resina pura en el fondo. La resina es lo que tiene todos los componentes terapéuticos. Los terpenos, que son las sustancias volátiles que le dan olor a las plantas, al cannabis encontramos un montón de terpenos,
tienen una función muy importante también, tienen un montón de propiedades terapéuticas, son antiinflamatorios, evitan el reflujo gástrico, por ejemplo, el terpeno limoneno, que evita el reflujo gástrico, también aumenta la absorción de los cannabinoides en la piel, entonces se podrían usar para las cremas de uso tópico. Y cuando hacemos este método, como son sustancias volátiles, se evaporan. Cuando hacemos este tipo de preparación, la casa se llena de olor a cannabis. Cuando ya tenemos la resina pura, como quedó ahí en el fondo, la levantamos y la guardamos en jeringas. La podemos diluir, depende la dilución que querramos usar. Yo con el tiempo descubrí que mi hijo pasó de tomar de una parte de resina pura con una parte de coco, la pasamos a diluir en 40 partes de coco y siguió haciendo el mismo efecto terapéutico, pero con menores efectos secundarios y con menor resistencia. Seguí estudiando mucho, descubrí a un investigador que se llama Dustin Sulak. Dustin Sulak habla mucho sobre los macerados, habla mucho sobre los cannabinoides ácidos que se obtienen con la planta fresca, sin exponerlos al calor, y habla mucho de las microdosis, ¿sí? Entonces ahí aprendí a hacer el macerado. Y también del efecto séquito, habla Dustin Sulak. El macerado también es muy sencillo de hacer, para mí es mucho más sencillo que de la otra forma. También usamos 10 gramos de cogollos secos, pero en lugar de mezclarlos con alcohol, que tiene sus desventajas el alcohol, que deja esos residuos que pueden ser tóxicos, lo mezclamos con aceite. El aceite puede ser aceite de coco, aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de cáñamo, el aceite que más les guste. Yo elijo el aceite de coco, me resulta más fácil para dosificar. A los adultos no les resulta tan fácil como a mí, porque yo lo pongo en una jeringa, el aceite de coco en la heladera se pone duro y al sacarlo a veces cuesta un poco. Hay que ablandarlo con las manos para poder dosificarlo mejor, pero a mí me resulta re bien. A la gente grande tener que apretar la jeringa, a veces hay que apretarla mucho más en invierno, les puede costar un poquito. Lo que tiene de bueno este macerado es que encontramos el efecto séquito, que es lo que decíamos. Este macerado se hace en un frasco cerrado. 10 gramos de cogollos secos, los mezclamos con 150 mililitros de aceite, los trituramos y ahí no lo colamos como en el otro, lo metemos en el frasco. Este es un frasco shot, es un frasco de laboratorio que soporta altas temperaturas. Este frasco con el preparado cerrado va a quedar así durante todo el tiempo de cocción, de la misma forma que lo poníamos en la olla al vapor en el otro tipo de preparado. Acá usamos lo mismo. Ahí lo que ven es una olla vaporera, que para mí es súper fácil. Yo como hago mucho aceite, esta olla se apaga a las 3 horas solito, no hay que agregarle agua, no hay que controlarlo. El frasco a cada rato hay que sacudirlo un poco para que los terpenos, para que los cannabinoides, los flavonoides se mezclen bien con el aceite de coco, pero después no lleva ningún otro preparado distinto. Cuando pasaron las 3 horas aproximadamente, la temperatura no excede los 80 grados, lo hemos controlado un montón de veces, ahí no se ve, pero lo hemos controlado a la par en otro frasco con aceite de coco para no abrir este frasco, porque si abrimos el frasco perderíamos los terpenos y es lo que queremos conservar. Y bueno, las ventajas que le encontramos es que tiene mayor efecto séquito, que es mucho más fácil de realizar, que es económico y aparte es rendidor. En relación al otro tipo de preparado, que yo de 10 gramos de flores sacaba 40 mililitros de aceite de cannabis, en este caso de 10 gramos de cogollos, saco aproximadamente, cuando lo cuelo, 125 mililitros de aceite. Entonces me rinde mucho más. La dosis que le doy es la misma que le daba con el otro método. Por eso digo que es mucho más rendidor y más fácil de realizar. Bueno, como les contaba, había otros preparados. Encontramos las tinturas. Las tinturas es la maceración de las flores de cannabis en alcohol etílico de uso alimenticio, siempre eso es sumamente importante. Hoy en día en nuestro país, si bien hay mucha gente que todavía usa las tinturas, no es la forma más utilizada. Sabemos que el alcohol en administración
regular no es bueno para la salud, en la mucosa bucal puede producir quemaduras, pero en la antigüedad, antes del prohibicionismo, antes de que lo sacaran de circulación, el preparado más común eran las tinturas o los elixir, se les llamaba antes. Estas tinturas se pueden poner gotitas en un vaso de agua, en jugo, porque en un vaso de agua es bastante fuerte, y se consume. Encontramos flores secas también, ahora vamos a explicar cómo las podemos vaporizar. Encontramos cremas, parches, colutorios, productos comestibles, supositorios. Paso, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquitito de las vías de administración, ahora las voy a nombrar y después vamos a hablar un poco de cada una. Las vías de administración que encontramos son la inhalación, la vía oral, la sublingual y la oromucosa, la vía digestiva, que es parte de la vía sublingual, la vía tópica y la vía rectal, que también es una vía tópica, pero bueno, vamos a nombrarla aparte. Bueno, espérenme que me acomodo acá. Ahí estamos. La vía inhalatoria es la más común en el mundo porque es la vía que se usa de forma recreativa. Pero la realidad es que en países como Canadá, que están sumamente avanzados, es la vía más común. No la vía en cigarrillo, sino en vaporizador. Encontramos distintas formas de inhalar. La más común, como decía, es cigarrillos. Tenemos bastantes desventajas con el cigarrillo, por ejemplo, el efecto psicoactivo, si vamos a inhalar THC. El THC, como les contaba hoy, en la planta se encuentra en forma ácida, como THC ácido. Pero cuando elevamos la temperatura, el THC ácido pierde una cadena de carbono y se transforma en THC. Este THC es el que se une más fuertemente a los receptores CB1, que están principalmente en el cerebro. Por eso, a mayor temperatura, mayor THC y mayores efectos psicoactivos. Esto sí, obviamente, vamos a usar flores secas que contengan THC. Si vamos a vaporizar o a fumar flores que tienen CBD, no vamos a encontrar ningún efecto psicoactivo. Bueno, otra desventaja que tiene es la combustión, que nos inhalamos todas las toxinas, la combustión del fuego, ¿sí? Después, para lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, es que sí recomendamos la vía inhalatoria, la recomendamos en crisis agudas de dolor, por ejemplo. Yo las uso para neuralgia del trigémino y la uso combinada con otras vías de administración, pero yo recomiendo el vaporizador, yo no recomiendo el cigarrillo, ¿sí? No voy a decir que fumar porro es malo. Sí, como les decía hoy, tiene la desventaja de la combustión y las toxinas. Los efectos psicoactivos del porro a mí no me resultan tan nocivos. Si nos ponemos a pensar en un paciente terminal de cáncer que la está pasando mal, que se fume un cigarrillo de marihuana y que se ría porque sí, que le dé hambre, que le dé sueño, que pueden llegar a ser los efectos psicoactivos, a mí realmente no me parecen efectos secundarios o no deseados. Fumándola o vaporizándola, los efectos terapéuticos son exactamente iguales, con estas desventajas que le digo, en el caso de los cigarrillos la combustión, y los efectos psicoactivos en el caso de una persona que tenga que ir a trabajar. En mi caso, si yo tengo dolor y quisiera calmarlo, no iría a trabajar fumándome un cigarrillo porque pegaría los brackets, uno en el ojo, otro en la lengua, otro en cualquier lado, y me quedarían los dientes todos torcidos, así que no es una vía que elijo, por ejemplo, para usar de día. Sí usaría el aceite, y si quiero de noche, porque tengo una crisis aguda de dolor o porque no me duermo, por ejemplo, podría vaporizar o usar un cigarrillo. La ventaja que tiene la vaporización es lo mismo que inhalarlo, pero con un dispositivo especial, que es un vaporizador eléctrico, que tiene una resistencia de cerámica en su interior y que esto hace que caliente. Calienta a distintas temperaturas, genera un vapor, ponemos la hierba seca adentro del vaporizador, genera un vapor y ese vapor lo inhalamos. Tiene un montón de ventajas en cuanto al cigarrillo. La principal es que podemos regular esta temperatura, no produce la combustión que estábamos diciendo y al poder regular la temperatura tiene menos efectos psicoactivos. La desventaja, como les decía, es que este aparatito es bastante costoso, está alrededor, ese que ven ahí en el circulito de arriba,
está alrededor de los 20.000 pesos. Pero bueno, es una buena inversión, yo se la recomiendo a mis pacientes con neuralgia del trigémino especialmente, y tiene muy buenos resultados. Si no tenemos esa plata para invertir, tenemos la posibilidad de usar pipas de agua, por ejemplo, la que ven ahí abajo, naranjita, es una pipa de agua, que lo que tiene de bueno, en la parte de abajo lleva agua, primero que la combustión está más alejada que lo que sería de un cigarrillo, y segundo, como tiene agua abajo, el humo pasa por abajo y enfría un poco, entonces así evitamos menos efectos secundarios. También tenemos abajo, más abajo, si la llegan a ver por ahí, es una turbina. En esa turbina se pone la materia vegetal y también se fuma. Lo que tiene de bueno, a diferencia del cigarrillo de cannabis, es que no fumamos el papel, que también produce toxicidad, porque está hecha, es como si fuera un resorte en el medio, y es de vidrio. No sé si se ve bien ahí, pero es de vidrio. La ventaja que tiene esta vía, como ya les decía, la usamos para dosis de ataque, porque el efecto empieza a funcionar a partir de los 5 o 10 minutos y a veces mucho antes. La desventaja que tiene también es que la duración del efecto, ahí dice entre 2 y 4 horas, pero a veces dura aproximadamente 1 hora. Y de todas las vías de administración, esta es la que tiene mayor biodisponibilidad. Se absorbe, la biodisponibilidad es del 25% en relación con las otras que van para abajo. Bueno, como les decía hoy, que podemos regular la temperatura del vaporizador. Es importante esto porque sabemos que el THC se evapora a partir de los 157 grados centígrados, entre los 157 y los 165, el CBD entre los 160 y los 180, el CBN entre los 185, el CBC 220 grados y el THCV 220 grados. La temperatura que usamos más o menos es entre 200 y 220 grados. Esto lo controlamos obviamente con un vaporizador eléctrico. Ahí estamos. Las desventajas que tiene es que la presencia de restos tóxicos, como decíamos, que el efecto es corto, que produce psicoactividad, que requiere administración frecuente y que tiene difícil manejo para el paciente. La dosificación es muy variada, depende mucho del tiempo que tarde en inhalar, depende también de la cepa, se pierde mucho cuando fumamos, entonces no es tan fácil de manejar. Sí recomendamos que cuando van a vaporizar, que empiecen por una inhalación, esperen 10 minutos aproximadamente para poder hacer una segunda inhalación. La parte buena es que no encontramos sobredosificación, porque al tener el efecto tan rápido, esperando 10 minutos ya nos damos cuenta si hace efecto o no, ahí podemos aumentar la dosis, ¿sí? Pero bueno, para nosotros es difícil también decirle al paciente cuánto tiene que inhalar, la verdad que cuesta un poco. Ahí vamos. Bueno, la vía oral es la vía que más usamos acá en la parte medicinal. Nosotros los profesionales de la salud, como les contaba hoy, tenemos los macerados, tenemos las resinas, los profesionales que trabajan conmigo usan generalmente estos macerados, que son microdosis, tienen un inicio de acción entre 30 y 180 minutos aproximadamente. Usamos generalmente la vía sublingual. Esta vía, como pasa por toda la parte hepática, pierde biodisponibilidad, y la biodisponibilidad que tiene, como les contaba hoy, en la inhalada era mucho más alta. Acá es el 15% de biodisponibilidad. Esta vía la utilizamos en tratamientos crónicos. Como son microdosis, los efectos secundarios son mínimos y pasajeros. La realidad es que los efectos secundarios se pueden ver al principio, y lo que más se ve es la somnolencia. Por ejemplo, pueden ser mareos en algunas personas, sequedad de la boca, pero yo en mis pacientes, en muy pocos he visto estos efectos secundarios. Baja de presión, por ejemplo, hipotensión, es uno de los efectos secundarios que vemos. Bueno, la vía digestiva también es una vía que se nos complica a nosotros los profesionales de la salud y también al paciente. No podemos,
los efectos que tiene son muy variados, empiezan muy tarde, tienen una absorción demasiado lenta, pero el efecto es mucho más duradero. Y tiene picos de efectos a la hora, pueden bajar, pueden volver a subir. Y en esta vía de administración lo que sí vemos son muchos efectos psicoactivos, y acá podemos encontrar sobredosificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo podemos encontrar en jugos, en comestibles, en tortas, en gomitas masticables, en galletitas, lo podemos consumir con licuados, por ejemplo, pero lo más común, la gente lo usa de forma recreativa, en brownies, por ejemplo, en una fiesta, y la verdad que como el efecto es muy lento, empieza a aparecer después de las 2 horas, la gente se piensa que no hace nada, que no hace efecto, y en vez de comerse una porción de brownie, se comen 2, y a las 2 horas ahí empezamos a ver los efectos secundarios. Los efectos secundarios en este caso son muy altos, y podemos encontrar paranoia, por ejemplo, y es un mal viaje. Así que tratamos de no recomendar esta vía de administración, aunque mucha gente la utiliza. La biodisponibilidad en esta vía es muy lenta, es mínima, perdón, es de 4 al 12%, en comparación a las otras, demasiado baja. Ahí estamos. Vía tópica sí es una vía que usamos. Fabi ahora nos va a contar un poco de las patologías de la piel, que podemos usar este preparado. Nosotros lo que usamos mucho son las cremas, pero también encontramos ungüentos, supositorios, como les contaba hoy, y lociones. La verdad es que funciona muy bien como vía local, pero no tiene efecto sistémico. Sirve para el dolor, para la inflamación localizada y superficial, también para las enfermedades de la piel. Tiene mínimos efectos secundarios y hay pocos estudios, pero venimos encontrando cada vez más, así que tenemos mucho para estudiar. Yo uso la vía tópica, en mi caso, para el bruxismo. Como les contaba hoy, uso vías combinadas, uso también varias cepas, combino cepas y vías de administración, por ejemplo, para el bruxismo, que es una patología que está muy asociada al estrés. Lo que produce este estrés y este bruxismo es la contracción de los músculos masticatorios. Esto además produce a veces la fractura de piezas dentarias, que se salgan arreglos. Les hablo un poco de mi profesión, pero bueno, la realidad es que la podemos aplicar a otras patologías, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que tiene espasticidad. Yo las cremas que utilizo son cremas con CBD, son todas cremas artesanales. En mis pacientes se aplica de vía tópica en los músculos masticatorios, principalmente en el macetero y en el músculo temporal. También lo usamos en la articulación temporomandibular, la usamos haciendo masajes. Lo que me manifiestan mis pacientes antes de irse del consultorio es que ya tienen la boca relajada. A mis pacientes con bruxismo aparte les doy la vía sublingual, como les contaba hoy, macerados. A la noche combinamos cepas índicas para que sean más relajantes, y de día combinamos altas en THC y sativas para que puedan trabajar o hacer una vida cotidiana normal sin tener sueño, sin tener efecto psicoactivo. Bueno, la realidad es que la vía tópica es una vía súper utilizada, cada vez encontramos más usos y aplicaciones para esto. Fabi nos va a contar un poquito más cuando le toque hablar a ella. Y voy a pasar. Ahí está. Bueno, también les hablaba hoy que teníamos la vía rectal, que también es una vía tópica, que son los supositorios, son muy fáciles de hacer, también se preparan con los mismos macerados que hacemos, solamente hay que darle forma de supositorio al aceite de coco y guardarlo en la heladera. Tiene que estar muy frío cuando lo hacemos, y lo tenemos que guardar siempre en la heladera porque si no se derrite. Tiene una absorción muy lenta, tiene una duración de 6 a 8 horas, pero la realidad es que tenemos pocos estudios también sobre esto. Hay mínimos efectos secundarios, pero también como mínimos efectos secundarios son mínimos los efectos terapéuticos. Ya les había dicho que tiene muy baja biodisponibilidad y se usa para las infecciones del tracto digestivo en la parte terminal
obviamente porque la vamos a usar de forma tópica, ¿sí? No es para la vía sistémica, pero lo que tiene bueno es que se saltea también el paso hepático, ¿sí? Como hoy les contaba la de la vaporización. Ahí vamos. Bueno, cuando hablamos de dosificación, primero hay que explicar que menos en cannabis es más. Esto quiere decir que dosis mínimas producen efectos terapéuticos mayores que dosis mayores. Hay estudios recientes en animales que dicen que el THC estimula la formación de nuevos receptores cannabinoides y aparte estimula los receptores cannabinoides que ya están, que ya existen, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer con la dosificación es que sea mínima, de a poco. Esto va sensibilizando el sistema de endocannabinoides y va haciendo que surja más efecto. Personalizada quiere decir que cada persona es un mundo en el cannabis. Siempre decimos que el cannabis es un saco a medida, que lo que me funciona a mí para exactamente la misma patología que tiene otra persona puede no resultar de la misma forma. Esto quiere decir que vamos a tener que probar un montón de cepas. Hay patologías que son que ya sabemos, por ejemplo, para el Parkinson sabemos que el THC funciona súper bien, entonces vamos a empezar con THC, pero puede ser que una cepa de THC no le haga bien y tengamos que probar con otras cepas distintas, pero no por la cepa en sí, no por el THC, sino tal vez por los terpenos que tienen distintas propiedades terapéuticas. Podemos tener una cepa alta en THC con terpeno limoneno, que no va a tener el mismo efecto que una cepa alta en THC con terpeno linalol, que por ejemplo el linalol va a ser mucho más relajante. El efecto va a ser distinto. Voy a elegir una cepa con linalol para tomar de noche, por ejemplo, y voy a elegir una cepa que sea más sativa para consumir de día. También depende de la dilución, de la forma de preparar. Todo eso lo va a ir viendo el paciente y nos lo va a comunicar a nosotros, son cosas que nosotros tenemos que registrar. Lo que tenemos que tener presente es darle un punto de inicio al paciente y a partir de ahí guiarlo. Lo que recomendamos al paciente es que siempre tenga un cuadernito al principio, cuando arranca el tratamiento, tenga un cuadernito donde anote día por día la dosis, la dilución que usa y los cambios que ve en su organismo, ¿sí? El paciente puede manejar su dosis, puede cambiar la dosis. Nosotros no somos estrictos, estamos muy acostumbrados como profesionales de la salud a que venga el paciente, diagnosticar, hacer un plan de tratamiento, hacer una receta y una indicación para esa receta. El paciente se va sabiendo que si tiene una infección en una muela, va a tomar amoxicilina, un comprimido cada 8 horas durante 7 días. Eso es algo que acá en el cannabis no va a ocurrir. Cuando vengan todos los aceites comerciales y podamos recetarlos de esta forma, vamos a tener limitaciones también. Y está bueno entender que el cannabis es una terapia integrada, es una terapia que no es una medicación, sino que es un tratamiento integral. El paciente, por ejemplo, les voy a contar el ejemplo de un paciente mío con neuralgia del trigémino, vino a la consulta con mucho dolor con su mujer, él no podía hablar. La neuralgia del trigémino es un dolor neuropático sumamente intenso, se los cuento porque hay muchos médicos y capaz que no me van a entender, pero cuando les diga que es un dolor neuropático, sí, la gente que tiene esta patología siente el deseo de suicidarse de lo fuerte que es este dolor. Cuando tienen crisis agudas de dolor, no solamente no pueden hablar, no pueden comer, no pueden hacer nada más que agarrarse la cara, se les contrae toda la cara, tienen dolores punzantes como quemantes, los síntomas son muy variados, pero todos apuntan al suicidio. Así que imagínense, la mayoría de mis pacientes con neuralgia del trigémino vienen polimedicados. Este paciente que les cuento que vino a la consulta con su mujer habló y contó todo lo que le pasaba a su marido. El marido no pudo hablar en esa consulta. Él ya estaba referido a una organización canábica donde ya le habían enseñado a cultivar, le habían convidado aceite, entonces teníamos la posibilidad de combinar cepas. Este paciente combinó cepas y vías de administración, usó la vía vaporizada, alta en THC, con flores altas en THC para las crisis agudas de dolor, usó la vía sublingual para mantenimiento, usó cepas índicas de noche
y sativas de día, ratio 1.1 y THC. Combinamos todo acá. El paciente vino polimedicado, lo que me parece que es lo que yo veo en los profesionales de la salud, que cuando un medicamento no funciona, como por ejemplo para la neuralgia del trigémino, en vez de cambiar o de ver qué puede ser lo que no está funcionando, le aumentan la dosis. A este paciente le habían aumentado la dosis, se le habían aumentado mucho, como no funcionaba, de la pregabalina, le dieron la gabapentina, tampoco funcionó, pero siguió con las dos medicaciones en una dosis elevada. Sabemos que aparte eleva los efectos secundarios, elevar las dosis. El paciente ya manifestaba efectos secundarios. Cuando se fue de la consulta, tratamos de ver cómo podíamos bajar esa medicación. Sí. ¿Vos tenés una diapositiva de eso? No. Ah, ok, listo. Porque se estaba viendo dosificación. ¿Se ve o no se ve? Se ve dosificación. Estoy con dosificación, sí, perfecto, perfecto. Bueno, este paciente venía polimedicado y lo que quería hacer era dejar de tomar toda la medicación que claramente no le estaba haciendo efecto. Empezamos con dosis a bajar de a un cuartito de esta medicación que estaba tomando. El paciente muy ansioso, la realidad es que quería sacar toda la medicación y pasó de un cuarto a medio, no me hizo caso. Me mandó un mensaje, me dijo que había bajado media dosis del medicamento y que la verdad es que le había empezado a doler con todo. Yo le dije, bueno, espera, volvé a un cuarto, no bajes tan rápido la dosis. No me contestó más. Al mes viene el paciente diciéndome que de todas formas no me había hecho caso, que él se había autodosificado, había sacado por completo toda esta medicación que venía tomando hacía 6 años y que había aumentado. Yo le había dado el punto de inicio, era 2 tomas diarias, que después la íbamos a empezar a aumentar, pero que él ya de una la había aumentado a 4 tomas diarias. A la consulta vino el paciente solo, sin el barbijo, con una sonrisa en la cara, me manifestó todo esto. De esto hace 1 año al día de hoy el paciente no tiene más neuralgia del trigémino, aparte tenía bruxismo, así que también trabajamos con placas de relajación y con cremas para masajes, como les contaba hoy, pero el paciente al día de hoy dejó toda medicación y la verdad es que no tiene dolor y sigue con el cannabis, obviamente. Bueno, para seguir con esto, comenzar con la mínima dosis posible, con cepas equilibradas, siempre tratamos de empezar con ratio 1.1, porque hay gente que el THC, como les contaba hoy, puede producir efectos secundarios, entonces tratamos siempre de empezar con ratio 1.1 si tenemos esta posibilidad. Siempre es mejor hacerlo de noche y acostado porque en las primeras dosis, como les decía, baja bastante la presión arterial, también produce hipoglucemia, entonces los pacientes se pueden marear. Si lo hacen de noche no van a tener ningún inconveniente porque más de la cama no van a bajar y al otro día cuando se levantan tienen todos los efectos terapéuticos del cannabis. Si es necesario vamos a aumentar la dosis, pero lo hacemos de a poquito. Y la verdad es que llegar a la dosis correcta puede llevar un montón de tiempo. En mi caso personal me llevó 7 meses. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los efectos secundarios del cannabis en estas dosis que nosotros utilizamos son mínimos y pasajeros. Que cuando termina el efecto del cannabis también termina el efecto secundario. Y lo más importante es que no existe dosis letal 50. No encontramos una sola muerte por sobredosis de cannabis en el mundo. O sea que por más que aumentemos las dosis, nunca vamos a producir la muerte de un paciente. Entonces lo podemos probar. La realidad es que yo esto lo tuve muy en cuenta en el momento que estudié el cannabis para mi hijo. Tuve en cuenta estas dos cosas, que no había una sola muerte por sobredosis y que los efectos secundarios eran mínimos y pasajeros. Esto a mí me sirvió para tomar la decisión de darle cannabis a Alejo y hoy, bueno, para mí fue la mejor decisión tomada y la verdad es que el cannabis nos cambió la vida. Bueno, en los aceites comerciales usamos dosis entre 0,5 a 2 miligramos por kilo por día, como les contaba hoy, excepto en los pacientes oncológicos que van de 2 a 4 miligramos, en THC y en epilepsia de 25 miligramos de CBD puro, ¿sí? Como les contaba hoy, la dosis de rescate se hace con vaporización, dosis nocturnas, usamos las cepas índicas, que son cepas más relajantes, que tienen propiedades hipnóticas y analgésicas, y esto se debe al terpeno mirceno.
También el linalol, como les contaba hoy, es un terpeno que produce relajación y que podemos usar de noche. Aparte de combinar cepas, nosotros que somos cultivadoras y que estudiamos y que trabajamos mucho en el tema, sabemos que estos terpenos, como les contaba, no solamente las encontramos en las plantas de cannabis, sino el linalol en la planta de lavanda, el limoneno, lo encontramos en todos los cítricos, tenemos el pineno que encontramos en el pino, y así en un montón de plantas sin ser de cannabis encontramos los terpenos que tienen muchas propiedades terapéuticas. Entonces lo que hacemos es probamos y nos usamos nosotros el conejillo de India. Hacemos macerados de lavanda, que los mezclamos con el macerado de cannabis, hacemos macerado de limoneno, que también los mezclamos, y la verdad es que nos viene resultando todo bastante bien. Cada vez vamos aprendiendo mucho más. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, que el limoneno tiene la propiedad de ayudar en la absorción de los cannabinoides a nivel cutáneo. Entonces, bueno, sabiendo esto, podemos hacer cremas con lavanda y con limoneno que funcionan bastante bien. Para dosis diurnas usamos cepas sativas, que son cepas más vigorizantes, más activas, que nos sirve para tener una vida más activa de día, como les decía hoy. Y tolerancia, bueno, como ya saben, la tolerancia es cuando el paciente consume durante varios tiempos una medicación y el cuerpo se acostumbra a esa medicación y el cuerpo ya no hace más efectos. En el cannabis esto pasa frecuentemente. Lo que hemos visto es que la tolerancia es más rápida cuando tomamos dosis más altas o dosis puras. En el caso de mi hijo, cuando recién empezamos, hacía tolerancia a la semana, a los 3 días. Cuando me pasaba era muy puro lo que él tomaba, entonces cuando me pasaba un poquitito de la dosis, él ya ahí no tenía efecto. Cuando esto pasa, tenemos distintas formas de manejarlo. La forma que yo uso porque puedo, porque soy cultivadora, porque en mi casa tengo más de una cepa para elegir para mi hijo, es rotar de cepa. La cepa, creo que ya lo habían hablado en la clase anterior, serían las genéticas de las plantas. En el caso de mi hijo, y lo que también tratamos con los demás pacientes, él toma cepas que son ratio 1.1, quiere decir que tienen iguales partes de CBD que THC, y él toma cepas con el terpeno limoneno, porque él, antes de consumir cannabis, vomitó desde que nació hasta los 9 años, todos los días de su vida. Cuando nació con su derrame cerebral, evolucionó re bien, lo operaron a los 3 días, pero no sabía tragar, tenía este problema en la deglución. Comía y todo lo que comía lo vomitaba, todo le daba asco, podía estar más de 4 horas masticando un pedazo de carne, nos llegábamos tarde a todos lados porque realmente era un martirio comer. Le daba asco una comida y tratábamos de que por favor no la vomite porque había estado comiendo hacía 1 hora y media y cuando comía el último pedazo le daba arcada y terminaba vomitando todo. Desde que probamos cannabis, a los 9 años de él hoy tiene 13 años, 4 años después, Alejo nunca más vomitó en la vida. Aparte de eso, esto se lo debemos al terpeno limoneno, que evita el reflujo gástrico. Por eso él toma cepas con terpeno limoneno. Toma orange juice, por ejemplo, deep mandarin, lemon hash, todas cepas ratio 1.1 con terpeno limoneno. Y cuando hace tolerancia, cuando yo ya veo que el cannabis no le está haciendo efecto, yo roto de cepas. Como les contaba, como yo cultivo y tengo varias cepas en mi casa, puedo cambiar y roto dentro del mismo ratio y dentro del mismo terpeno. Es lo que nos funciona y es también lo que recomendamos. Si no tenemos cepas para cambiar, lo que podemos hacer también es bajar la dosis. Nos sigue funcionando. Por ejemplo, mi hijo cuando lo tomaba una parte de resina pura, en una parte de aceite de coco, hacía tolerancia a la semana, ponele. Ahora estamos con el mismo aceite, podemos estar hasta 3 meses, porque son microdosis, son dosis muy bajas, ¿sí? Y a veces, cuando estoy en otro lado y no puedo cambiar, rotar de cepa, lo que hago es bajar la dosis y también no funciona. Y otra de las opciones que tenemos es suspender el tratamiento por 2 o 3 días, que el cuerpo se resetea, y empezar de vuelta como de cero con la misma cepa que teníamos. Esto
se lo podemos recomendar a mi hijo, por ejemplo, que si no toma cannabis, lo más que va a hacer en 3 días es empezar a mover su cabeza, sus brazos, con esas ataxias que tiene, pero a mayor de eso no va a pasar. El tema es con un paciente con epilepsia refractaria, por ejemplo, que suspenda el tratamiento por 2 o 3 días y que vuelvan las convulsiones, no sería bueno. Pero bueno, son las 3 opciones que tenemos cuando el paciente ha generado tolerancia al cannabis. Bueno, esta es la bibliografía de donde yo fui sacando todas las cosas, así que ahí la tienen, después si quieren, después se las vamos a pasar. Es bastante parecida a la de Fabiana porque estudiamos de los mismos lados. Healer.com, que es de Dustin Sulak, que les contaba hoy. El manual sobre cannabis medicinal de Calapat Clinic es un manual nuevo que está muy bueno, donde habla de lo que es el sistema endocannabinoides, de las vías de administración, habla del THC, de todos los componentes terapéuticos de la planta y cómo funcionan en el cuerpo. Es muy interesante, acaba de salir, está online. Ya lo mandamos, bueno, buenísimo. Genial. Fundación Cana también, después, bueno, ya lo pasamos cannabis. Eso. Ya listo, fue la clase anterior. Bueno, listo, es todo para mí. Muchas gracias por escucharme. Dejo de compartir. Bueno. Ahí vamos. Acá tengo que poner. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿querés que hagamos preguntas ahora sobre eso o pasamos a la segunda parte de aplicaciones terapéuticas? Si quieren, nos podemos tomar también 5 minutos si necesitan. No sé cómo viene la cosa. ¿Seguimos? Fabi, ¿querés que hagamos preguntas? Seguimos, dicen acá. Dale, seguimos, dicen. Bárbaro. Dice repetir lo que dijiste de las cepas. Lo que yo dije que las cepas es la genética que tiene la planta. Según la genética que tenga, puede tener más THC, más CBD, puede tener iguales partes, según como sea, por ejemplo, ratio 1.1 quiere decir iguales partes de CBD que THC. También encontramos cepas que son altas en THC, otras cepas que son altas en CBD, y tenemos que ir buscando de a poco la cepa que mejor nos quede. En el caso personal mío, de mi hijo, la cepa la encontramos en el día número 1, pero por ejemplo, en casos de autismo, hay nenes que han probado hasta más de 20 cepas hasta llegar. El caso autismo también es una patología muy difícil de tratar con cannabis y requiere mucha paciencia, muchos aceites artesanales, mucho conocimiento sobre autocultivo para poder intercambiar cepas, y aparte hay que rotar muchas veces de cepa porque hacen tolerancia muy rápido. No sé si responde la pregunta a eso. Igual eso se ha hablado en la primera parte, así que... Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Yo voy a hablar sobre, gracias Mariana, impecable, re lindo, todo. Gracias. Así que ahora seguimos con otros usos. Mariana después, bueno, ya habló del dolor neuropático, del dolor por la neuralgia del trigémino, o sea que ya sabemos que tiene una aplicación sobre el dolor. Yo como me dediqué a cuidados paliativos y en urgencias, en hospitales, me interesaba mucho el tema del dolor y bueno, bastante de mis pacientes, al tener fibromialgia, la mayoría de mis pacientes tienen fibromialgia, así que también voy a hablar sobre eso. Así aprenden, aprenden de la fibromialgia porque muchos médicos no saben sobre el tema. Bueno, ¿cuál es el objetivo cuando utilizamos cannabis? Es mejorar la calidad de vida y a veces algunos síntomas, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces siempre hay que preguntarle al paciente cuál es la expectativa que tiene el paciente, porque no siempre la expectativa del paciente la podemos cumplir, porque son patologías generalmente crónicas, muchas veces graves, polimedicados, entonces tenemos que ir viendo si el cannabis
entra o no entra en el arsenal terapéutico que podríamos utilizar. Entonces, acá tenemos un listado de un montón de patologías, síntomas, condiciones donde se puede utilizar. Donde más probado está es en el dolor crónico, en la esclerosis múltiple y en la epilepsia. Pero el dolor crónico engloba un montón de cosas. Por ejemplo, el dolor miofacial, la fibromialgia, las artritis, la artrosis, dolor por cáncer, ya sea por el tratamiento del cáncer o por el mismo cáncer, la migraña. También hay dolor en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la neuropatía diabética, en las fibras finas, dolor neuropático de distintos tipos, por ejemplo, una hernia de disco, un dolor del trigémino, dolores tipo migrañosos. Y después tenemos otro grupo, que son enfermedades neurológicas también, como la epilepsia, el autismo, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, esclerosis múltiple, Parkinson, trastornos como adicciones, el trastorno de estrés postraumático, que está dentro de la esfera de la psiquiatría, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, en neurología también el Alzheimer, el síndrome de Tourette, las distonías y trastornos del movimiento, parálisis cerebral. Se usa también para náuseas y vómitos, porque actúan por los receptores donde están localizados en la zona gatillo del centro del vómito. Tenemos una compañera que lo ha utilizado para la retinosis pigmentaria, que es una pigmentación de la retina, mejorando su campo visual. En bruxismo ya lo dijo Mariana. En VIH-Sida para el dolor, para la neurorexia, para las náuseas, que provoca muchas veces el tratamiento de los antirretrovirales. Y en el caso de la piel, en vitiligo, psoriasis y en muchas más que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo más artículos en distintas utilidades. O sea, que el dolor está clarísimo que funciona. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un síndrome que se llama desensibilización central. Dentro de estos síndromes existe la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el de sensibilidad química múltiple. Pero también tenemos la dispepsia crónica, la cefalea tensional, el síndrome miofacial, el colon irritable y el síndrome premenstrual. La fibromialgia es una enfermedad que es muy común, está entre el 2 al 4% de la población, se da el 90% de mujeres, generalmente en edad laboral, entre los 35 y 55 años, pero hemos visto muchos casos también en niños y en formas familiares. Y el problema es que te duele todo, es la enfermedad paradigma del dolor, o sea, es un dolor generalizado. Esto incide en la calidad de vida y el origen, como es desconocido, no sabemos los tratamientos que pueden estar disponibles para esta condición. Y por eso se tarda mucho tiempo en el diagnóstico, porque empieza por ahí con un dolor en el cuello, un dolor en la espalda, un dolor acá, un dolor allá, van yendo al traumatólogo, van yendo a un lado, van yendo a otro médico, van a muchos especialistas, al neurólogo, al especialista del dolor, etcétera, hasta que alguno dice, no, esto puede ser fibromialgia, cuando está actualizado y puede reconocerla, ¿no? No hay solamente dolor en la fibromialgia, sino que también hay una fatiga intensa, un agotamiento que no se explica por la labor diaria o por el trabajo, hay una rigidez matinal o luego de la inmovilidad, alteraciones del sueño no reparador, hay insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento, problemas de atención y concentración, que se llama fibroniebla, por eso yo leo todo, les explico que por eso escribo. Y también hay ansiedad o depresión cuando uno tiene un dolor crónico, que eso es común a todos los dolores crónicos, que llevan a un estado de ansiedad o depresión por no encontrar una cura o un alivio. Y esto no es todos los días igual, no es en todas las temporadas igual, hay veces que uno está mejor, hay veces que está peor, hay crisis y se acompaña también de otros síntomas.
Esta enfermedad está reconocida desde el año 92 en la OMS, y está reconocida en el Código Internacional de Enfermedades, en el CIE-10, como una enfermedad de reumatismo, porque al principio la trataban los reumatólogos, pero se descartó que hubiera algo reumatológico. Entonces ahora, en el nuevo código, la ingresan como dentro de dolor crónico. El cannabis, en este caso, va a aliviar algunos de los síntomas. Por ejemplo, va a disminuir el dolor, vamos a tener menos rigidez y va a mejorar la fatiga. Y entonces, al bajar el dolor, la rigidez y la fatiga, mejora la calidad del sueño, también incide en el sueño, en el estado de ánimo, provoca una relajación y da una sensación de bienestar. Y en estudios preclínicos ya vamos a ver que demuestran el efecto de los cannabinoides en la modulación del dolor. La mayoría de los estudios con cannabis en la fibromialgia siempre tienen pocos pacientes, son encuestas online, son cuestionarios, son observacionales. Los ensayos clínicos con placebo están hechos por laboratorios, que son los que tienen la plata para hacerlo, que valen millones de dólares. O tiene que hacerlo algún hospital o una universidad, ¿no? En Israel, donde se trabaja mucho con cannabis, lo mismo que en Estados Unidos, en Holanda y en Canadá, tienen estudios prospectivos y se establece la eficacia y la seguridad del cannabis en estos casos, en todos los estudios. Era primero para establecer si era eficaz y también para establecer si era seguro, y todos coincidían en eso. ¿Qué sabemos del dolor? El dolor es una experiencia, esto es de la IATS, que es la International Association of Study of Pain, que del año ahora 2020 dice que es una experiencia sensorial y emocional, porque está lo que sentimos y las emociones que le agregamos a esa sensación, desagradable, porque no es agradable el dolor, asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. O sea, un miembro fantasma no está más la pierna, pero uno puede sentir dolor en el lugar donde estaba el pie. El dolor es siempre una experiencia personal y esto está influenciado por todos los grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, mi dolor no es el mismo que el del otro, aunque tenga mi edad, mis mismas características, mi misma enfermedad. Entonces, en el dolor crónico decimos que es entre 3 y 6 meses, es algo que se mantiene, es independiente y persiste aunque uno no pueda determinar la causa del dolor. Y esto va a generar alteraciones del sueño, una resiliencia física y emocional limitada, o sea, va a ser bastante frustrante, uno no se va a aguantar un montón de cosas. Y esto puede estar causado por estímulos de dolor constantes y maltratados, porque se agotan los mecanismos de inhibición del dolor del cuerpo, o porque el sistema nervioso central aprende a sentir ese dolor, y esto genera lo que se llama la memoria del dolor. Este doctor es un doctor que se llama Carlos Goicoechea, que después les voy a pasar la cita porque da una explicación muy, muy linda, donde dice que, por ejemplo, nosotros sentimos dolor, por ejemplo, en una articulación, el dolor se va a transmitir de la primera neurona a la segunda neurona de la médula y de ahí va a ir al cerebro. En el cerebro tomamos conciencia del dolor. Esta información va a activar la corteza somatosensorial y entonces nos va a decir dónde se localiza el dolor, dónde está la intensidad del dolor, cuál es la intensidad. De ahí se interconecta con el sistema límbico. El sistema límbico le va a decir cómo nos sentimos con respecto a ese dolor, acá esto verde, cómo nos sentimos respecto a ese dolor y las emociones que acompañan ese dolor. Y después se integra también la corteza prefrontal, que nos va a integrar todas estas sensaciones y emociones y nos va a dar una experiencia del dolor para cada uno que depende de todo, de los factores genéticos, de la educación, del ambiente, como habíamos dicho. Entonces hay dos variables, la sensación y la emoción. Disculpen, pero alguien está entrando a mi casa. Entonces, siempre tenemos que tratar las dos cosas. La sensación con fármacos, o en este caso cannabinoides,
otras técnicas, como las técnicas que pueden ser invasivas, y la fisioterapia. Después tratamos la emoción a través de otras técnicas como la psicoterapia, el ejercicio, la distracción. Entonces, ¿cómo van a modular los cannabinoides la percepción del dolor? Del dolor, de todos los dolores que dijimos, ¿no? A través de la estimulación del receptor de CB1, va a regular el aumento de la excitabilidad de los nociceptores. Estos son los que toman el dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el estímulo nocivo? Entonces va a regular el aumento de la excitabilidad, quiere decir que en general el efecto del sistema endocannabinoide tiene tendencia a inhibir ese proceso. Reduce la transmisión de los estímulos a la médula espinal, donde está la segunda neurona. Regula la hiperactividad de las neuronas de esta médula espinal y modula a nivel del córtex y de la percepción del dolor. Y reduce el efecto negativo que se le da al dolor. A través de la estimulación de los receptores CB1 van a reducir la inflamación a nivel periférico, donde tenemos en la médula muchos receptores CB2, y también en la microglía, en la parte inflamatoria, en el sistema nervioso central. Acá lo importante es que si, los dos, tanto el THC como el CBD, tienen una función analgésica, pero por distintas vías. Los dos son antiinflamatorios, los dos son antiespasmódicos. El THC tiene un efecto estimulante del apetito y broncodilatador, los dos son neuroprotectores, y antiemético es el THC básicamente. En cambio el CBD tiene también acciones como antiansiógenas, anticáncer, también se le encuentran al THC ahora, anticonvulsivantes, antidepresivas, antipsicóticas y inmunosupresivas o inmunomoduladoras, diríamos. Cuando utilizamos las dos cosas, hablamos de full spectrum, que es el típico ratio 1:1, como decimos acá. Va a tener tanto de THC como de CBD en la misma forma. O fórmulas que tengan alto THC o fórmulas que tengan más CBD. Estos son algunos de los papers que les va a quedar. Ethan Russo es un investigador de Estados Unidos que en el 2004 hace una revisión sobre la fibromialgia y la deficiencia clínica de endocannabinoides. Escribe sobre eso y dice que podría haber un patrón consistente en la deficiencia de endocannabinoides tanto en el colon irritable como en la fibromialgia y la migraña, todos síndromes de sensibilización central, donde el problema, que no lo dije, está en la neurotransmisión, es neurológico. Y la patofisiología subyacente sugiere que podría haber una deficiencia de endocannabinoides en su origen. Esto lo vuelve a decir en otro paper en el 2016. Se vuelve a reconsiderar y se piensa lo mismo. Este libro habla sobre los efectos en la salud del cannabis y los cannabinoides y el estado actual de la evidencia es del año 2017, está hecho por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que dice que hay pruebas concluyentes o sustanciales que el cannabis es eficaz para el tratamiento del dolor crónico en adultos, de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia, y para mejorar la espasticidad, que serían síntomas musculares y el dolor en la esclerosis múltiple. Está basado en más de 10.000 artículos científicos relevantes publicados desde el año 99, y bueno, tipo de evidencias, ¿no? Entonces dice que existen pruebas moderadas de que el cannabis puede aliviar la fibromialgia, el dolor crónico, la esclerosis múltiple y el trastorno del sueño relacionado con la apnea. Este es un estudio del Observatorio Español de Cannabis Medicinal que habla sobre la fibromialgia y cannabis del 2014, National Pain Report, que dice que el cannabis es valorado en una encuesta como lo más eficaz para el tratamiento de la fibromialgia y lo comparan con el efecto de la duloxetina, la pregabalina y el milnacipran que se utilizan en la fibromialgia como tratamiento estándar. Una encuesta de 1.300 pacientes, el 62% de los que usaban cannabis decían que era muy eficaz por distintas vías, no se sabe qué cannabis era el que usaban. La duloxetina fue eficaz en el 8%, la pregabalina en un 10% y el milnacipran en un 10%. O sea que el cannabis tenía mayor eficacia en el tratamiento de estos síntomas.
Este es un estudio que se hizo en Barcelona, también, sobre el alivio de los síntomas y el efecto en la calidad de vida en los pacientes con fibromialgia, DORS-CAPELA, y dice que el consumo de cannabis reduce los síntomas de los pacientes con fibromialgia del año 2011, pero son poquitos pacientes, son 56, 28 consumían y 28 no, o sea, era contra placebo. Era un cuestionario y concluyen que el consumo de cannabis se asoció con efectos beneficiosos en algunos síntomas de la fibromialgia. No estamos hablando nunca de curación, estamos hablando de mejorar calidad de vida. Y que son necesarios más estudios, ¿no? Así como la implicación del sistema cannabinoide en la fisiopatología de esta enfermedad, como lo decía Ethan Russo. Otro estudio es del 2018, en Israel estudiaron 26 pacientes, generalmente mujeres, y acá fíjense la cantidad que usaban, 26 grados por mes por 10 meses de cannabis, es casi 1 gramo. 1 gramo es un montón, nosotros estamos hablando de miligramos y acá están usando gramos. Y encontraron una mejoría significativa de todos los pacientes y el 50% dejó la medicación que usaba para la fibromialgia. Y un 30% tuvo efectos adversos leves. O sea que tuvo un efecto significativamente favorable en los pacientes con pocos efectos adversos. En otro artículo, el 2018, también habla en Israel del consumo de cannabis para los pacientes con fibromialgia, del hábito del consumo. Eran 84% de los pacientes consumían cannabis, 44% tenía licencia, porque ahí es legal, y el promedio también era 31 gramos por mes, o sea, 1 gramo por día. Generalmente lo fumaban, puro o mezclado, y aliviaba el dolor en el 94%, mejoraba la depresión, mejoraba la ansiedad, seguramente tenía THC, entonces a veces la ansiedad empeora. El 93% mejoraba el sueño, y el efecto adverso se veía solo en el 12%, y el 8% reportaron dependencia al cannabis. Esto lo vemos porque es fumado, en altas dosis, y es lo que se ve en la literatura, un 8 o un 10% de dependencia al cannabis cuando se hace de esta forma. Entonces vieron el consumo de cannabis en pacientes con fibromialgia en el país, es muy común, y la mayoría no tiene licencia, o sea, el 44% solamente tenía licencia, tenían efectos favorables en dolor y sueño, y pocos efectos adversos o sensación de dependencia. Acá hay más estudios, les quedan, si los quieren leer, del 2019. También dicen que es una opción terapéutica prometedora, con baja tasa de efectos adversos. Acá lo característico en el de abajo es que se utilizaba más THC que CBD, eran 140 miligramos por día, con CBD 39 miligramos por día, o sea, era un ratio 4:1. Y la cantidad era de 670 miligramos por día a 1 gramo por miligramo en 6 meses. Entonces, en la fibromialgia, la experiencia que yo tengo es que funcionan cepas altas en THC o equilibradas 1:1. Si el paciente no tiene ningún tipo de experiencia con el cannabis, inicio con 1:1. Si ya tiene experiencia, podemos utilizar cepas que tengan un poco más de THC. De día alto en THC o equilibrado, con THC y CBD. De noche equilibrado, o predominio índicas o altas en CBN. Las usamos entre 2 a 3 veces por día, por vía oral o sublingual, preferiblemente la sublingual. En aceites o macerados de planta completa, los macerados al 1%, o los macerados como Mariana, al 1% sería 10 gramos en 100 mililitros, o 10 gramos en 150 mililitros, o podemos usar extractos, que serían las resinas que les mostré la otra vez, diluidos 1 en 100 o 1 en 50. Y cuando hay dolor o mucha fatiga o uno entra en crisis, puede vaporizar con flores secas, sobre todo para estos síntomas. Siempre es menos es más, hay que comenzar con bajas dosis y titulando lentamente por la sensibilidad química, y cuando empiezan los efectos adversos volver a la dosis anterior. Nunca hay que suspender la medicación hasta tener controlados los síntomas, sobre todo porque utilizamos antidepresivos, utilizamos ansiolíticos, o se utilizan
medicaciones como la pregabalina y demás, entonces hay que, se pueden superponer los efectos y puede haber un cuadro de abstinencia por las otras medicaciones. Y ahí rotamos según la tolerancia. Cuando utilizamos macerados o aceites, en general la tolerancia es menor que cuando usamos resinas. Y siempre el tratamiento es complementario. ¿Complementario a qué? Porque no solamente vamos a usar a veces algún antiinflamatorio o algún otro fármaco, sino que es complementario a todo lo que acompaña el tratamiento de la fibromialgia, que no hablé para no extenderme, que sería la psicoterapia, el ejercicio físico y una dieta sana. Y técnicas de meditación o de bajar el estrés. Siempre que vemos un paciente con dolor, siempre hay que evaluar su condición clínica, cómo está el paciente, qué edad tiene, cuál es su edad, su actividad, o sea, si el paciente es frágil, si es fuerte, ¿no? Todo esto está dado por la edad, por el tipo de actividad, la alimentación, el ejercicio que realiza, sus comorbilidades, su hábito intestinal, porque tiene que ver también esto, mejora con el cannabis, cómo está su apetito, su sueño, su medicación actual, la anterior, por el tema de las interacciones, y a qué tolera y qué no tolera, experiencia previa con el cannabis, esto es muy importante preguntarlo, y cuál es su red de apoyo, a ver si vive solo, si alguien lo acompaña, o cómo es su red social, ¿no? Otro de los lugares donde utilizamos el cannabis es la osteoartritis, que es una de las enfermedades musculoesqueléticas más comunes. El principal síntoma es el dolor en personas mayores o en personas que han utilizado las articulaciones en deportistas, ¿no? Por ejemplo, han utilizado mucho sus articulaciones. Y el dolor es persistente o intermitente y hay crisis de inflamación, más la carga mecánica anormal de los tejidos articulares. Muchas veces por escoliosis se puede producir, ¿no?, una osteoartritis debido a la carga mecánica normal. En algunos casos vamos a encontrar daño nervioso y el tratamiento habitual son opioides, paracetamol, antiinflamatorios, inhibidores de la recaptación de serotonina y muchos efectos adversos en la mayoría de los pacientes. Pero el 60% de estos pacientes no tienen respuesta. Hay evidencia clínicas sobre el cannabis y el uso en las articulaciones. Hay una evidencia científica de alivio del dolor por los cannabinoides. Esto es del Departamento de Farmacología de Anestesia, en Nueva Escocia, en Canadá, en 2018. Y acá vamos a ver que tenemos los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos, y vemos que el sistema endocannabinoide está activado en las articulaciones de osteoartritis, pero no se ve activado cuando no hay osteoartritis. Y entonces acá vamos a ver que en los nociceptores de la articulación vamos a tener CB1, CB2, anandamida, todo el sistema endocannabinoide con sus enzimas de degradación, el 2-AG, y también van a actuar a nivel de la médula y a nivel del cerebro. Acá dice que este sistema está activo en las articulaciones de las personas que viven con osteoartritis y en los modelos animales de la enfermedad. Y puede ser modulado el sistema endocannabinoide, modulado con los endocannabinoides, naturalmente ocurre con el THC y el CBD y los sintéticos. Los cannabinoides pueden atenuar el dolor en la osteoartritis en la periferia, actuando en los nociceptores de las articulaciones, en el asta dorsal de la médula espinal, o en los centros de procesamiento del dolor en el cerebro, incluyendo el tálamo y la sustancia gris pericoeductal. En los estudios clínicos encontramos que se encontraron receptores CB1 y CB2, entonces en los tejidos sinoviales de pacientes y en el líquido sinovial que contienen anandamida y 2-AG. No en los controles, sino en los pacientes. Y eso todavía está en estudio. Y también se estudió el cannabis vaporizado con varios ratios de THC y CBD para el alivio del dolor en pacientes con osteoartritis dolorosa. Se tomó la escala visual análoga y se vio que había una reducción del dolor.
también se puede utilizar una combinación de cannabinoides, opioides y benzodiazepinas. El CB1 está implicado, como dijimos, en las vías del dolor, en las vías centrales y periféricas. El CB2 está en el sistema nervioso central y también está en las células de la respuesta inflamatoria. La anandamida regula también la transmisión nociceptiva, activando al CB1 y al CB2, agonista también de los receptores vainilloides en los nociceptores aferentes primarios, o sea, en la nocicepción. El 2-AG es agonista del CB1 y CB2, y en los estudios preclínicos ya vimos que estaba en los tejidos sinoviales en terminales nerviosas. Y recientemente se vio el mismo efecto del CBD local con una disminución de los estímulos de los nociceptores articulares, del dolor y de la inflamación. Acá se vio un estudio que estaban haciéndolo, todavía no está el resultado, del perfil de cannabis vaporizado en pacientes con osteoartritis de la rodilla. Se llama CAPRI, 40 participantes, es un ensayo clínico de tipo cuádruple, y bueno, todavía no sabemos los resultados. Estos son algunos de los estudios: cannabinoides para el tratamiento del dolor no de origen del cáncer, un estudio sistemático, hay 8 estudios, incluyen dolor neuropático, fibromialgia, artritis reumatoidea, dolor crónico mixto, tratados con cannabis vaporizado, nabilona, que son los sintéticos, dronabinol, nabiximol, que es el Sativex, y análogos del THC. Y más del 80% en este review mostró analgesia significativa con cannabinoides, en British Journal Clinical Pharmacology, del 2011. Después otro artículo dice que hay analgesia por altas dosis de THC, que disminuyó la intensidad del dolor, mejoró la calidad del sueño y fue bien tolerado por los pacientes. Este es Ware, que es un investigador en Canadá. El Sativex en pacientes con artritis reumatoidea y dolor inflamatorio, se vio una reducción significativa del dolor en reposo y movimiento y mejoró la calidad del sueño. Los efectos adversos, como vimos en todos lados, fueron leves, como la somnolencia, la boca seca y el aturdimiento. Pero bueno, hay que ver las dosis, ¿no? También. En 2015 se hizo un estudio de eficacia del cannabis inhalado en la neuropatía diabética. El THC vaporizado iba del 1, 4 y 7%, compararon distintas proporciones de THC, era randomizado y doble ciego, y vieron una reducción significativa del dolor dosis dependiente. La dosis mayor, lo que veían era que alteraba la función cognitiva, porque el THC tiende a producir muchas veces alteraciones de la memoria. El estudio COMPAS, que fue uno de los primeros, exploró la seguridad del cannabis con THC en altas dosis, un 12%. Imaginen que ahora las flores tienen hasta un 20 o un 25% de THC. Y es para el dolor nociceptivo y neuropático en Canadá. No se vieron efectos adversos serios en cannabis inhalados o ingeridos en usuarios versus no usuarios en un seguimiento de un año. También es el estudio. ¿Perdón? Y lo otro que se ve es un efecto ahorrador de opioides, en dolor no oncológico, el uso de morfina y oxicodona asociado a cannabis vaporizado disminuyó significativamente la cantidad de opioides requeridos para el alivio del dolor, y lo mismo sucedió con el THC sintético. Esto también lo vemos en cáncer. Esto es lo que les decía, el video, si lo quieren ver, donde está bien explicado esto del cannabis y dolor por un investigador. Acá está en español, así que está lindo. Esto es CannabMed. Ahora también va a empezar un simposio de esto, donde va a haber avances científicos, y muy interesante todas las ponencias que tienen. En cuanto a las enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa y Crohn, vemos que el cannabis, acá por ejemplo en una revista, dice que el impacto del tratamiento con cannabis en la calidad de vida, en el peso y en la actividad de la enfermedad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, un estudio piloto prospectivo,
y vieron que el cannabis aumentaba el apetito y el peso. En un estudio de 3 meses, en 13 pacientes, usaban cannabis inhalado, y había una mejoría en la percepción global de su salud. Y en el funcionamiento social, estos pacientes que tienen un problema en salir por los síntomas que tienen, en su habilidad en el trabajo, en el dolor, en la depresión, y aumentaban más o menos entre 4 más o menos 2 kilos. Estos son todos trabajos donde pueden ver sobre Crohn y enfermedades inflamatorias intestinales. En la práctica lo que vemos es que hay el CBD sobre todo, porque tiene un efecto antiinflamatorio, reduce los síntomas y el dolor, reduce la motilidad también del intestino y reduce las secreciones intestinales. Entonces mejoran los síntomas como la diarrea, dolores localizados. Tengo un paciente que tenía un dolor permanente en el abdomen que se le fue con el CBD, pero bueno, hay muy pocos estudios, digamos. Cada vez hay más, este es 2005, 2004, 2009, y van habiendo cada vez más. En cuanto a cuidados paliativos, tenemos un compañero que es el doctor Álvaro Saurí, que es el jefe de cuidados paliativos del Hospital Rofo, donde hicieron estudios y junto con la Universidad Nacional de La Plata, y estudiaron aceites, y en estos aceites había CBN, mucho CBN, muchos de los aceites que traían los pacientes tenían CBD neutro, que era predominio neutro, o sea, descarboxilado y activo, y encontraron que había THC en todas las muestras, tanto ácidos como neutros, pero con bajo contenido de cannabinoides. O sea, en aceites muy diluidos, y tenían, por ejemplo, entre 0 por cromatografía, ¿no? 0,0012 a 60 miligramos por mililitro, los más concentrados, 10 veces menos que los comerciales. ¿Y para qué se usan cuidados paliativos? Lo usaban en forma inhalatoria, con vaporizadores, los pacientes también tomaban aceites sublinguales, es lo que se ve. En la guía del ANMAT, en el informe ultra rápido, informa la utilidad en el dolor oncológico, en forma adyuvante en la escalera analgésica de la OMS, también se usa en náuseas y vómitos por quimioterapia, con igual efecto que los ondansetrones, en anorexia y pérdida de peso asociada al cáncer, en el dolor neuropático y por supuesto en el trastornos del ánimo. Y sabemos que el sistema endocannabinoide interacciona con el sistema endorfínico con una sinergia potenciando los mecanismos moduladores del dolor. Perdón. Con reducción del uso de opioides. Vieron en el ROFO una reducción del 30% del uso de opioides. También vieron una mejoría de los síntomas, un 50% mejoraba el dolor, la anorexia, la astenia. Marina, te estamos escuchando. Alteraciones del ánimo, hay mejoría en el entorno familiar, y pueden ver ese webinar de PROCAN del doctor Álvaro Saurí en YouTube. Un 13% tuvieron efectos adversos como somnolencia, mareos, taquicardia leve, euforia, un paciente, y cefalea en un paciente. En cuanto al cáncer, es discutido. Acá, por ejemplo, hay un artículo en 2015, todos los estudios están hechos en animales. Guillermo Velasco y Cristina Sánchez y Manuel Guzmán son investigadores sobre los endocannabinoides y el cáncer, o el efecto del cannabinoide en el cáncer. Y encuentran que en modelos animales de cáncer, de distintos tipos de cáncer, de pulmón, ellos estudian más cáncer tipo gliomas cerebrales, vieron que se reduce el crecimiento tumoral porque estimula la apoptosis, inhibe la proliferación de las células del cáncer, inhibe la angiogénesis y inhiben también la migración de las células. Entonces hay un rol biológico del sistema endocannabinoide en la fisiopatología del cáncer, y muchos sugieren que puede estar sobreactivado en el cáncer, ¿sí? Esto también habla de lo mismo. Velasco, Sonia Hernández, también habla de la angiogénesis y de estimular la autofagia, todo en estudios animales.
Si quieren saber más sobre estudios del cáncer, pueden entrar en esta página, que es Cáncer.gov, español, cáncer tratamiento, Instituto Nacional del Cáncer, donde hay un apartado que es cannabis y cannabinoides, versión para profesionales de la salud, y pueden leer bastante sobre eso en nuestro idioma. En cuanto al tema de la piel, y vamos terminando, buscando, encontramos que hay un montón de artículos, alrededor de 352 resultados, si uno pone skin y cannabinoides, y encuentran cannabinoides esto no los leí, se los comento porque no es mi área, ¿sí? Pero cannabinoides en la fisiopatología de la piel, en la inflamación, cannabinoides y su potencial aplicación en las enfermedades de la piel, cannabinoides y su potencial aplicación, en el mismo, bueno, el 2, el rol potencial en enfermedades inflamatorias y neoplásicas. Uno de los primeros usos que tuvo el cannabis y por el que sabemos que funcionaba era en cáncer de piel. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era el primero que hizo un aceite de cannabis que lo hacía con alcohol y utilizaba nafta para hacerlo, pero curó un cáncer de piel de tipo epidermoide, ¿no? Cannabinoides en dermatología, un review, el potencial rol de los cannabinoides en dermatología, y otros son, por ejemplo, que habla de el efecto del CBD, no una crema, sino una loción enriquecida en CBD, en enfermedades de la piel, y en las cicatrices producidas por el acné. Y en habla de 5 pacientes que tenían psoriasis, 5 con dermatitis atópicas y 10 con cicatrices, un estudio retrospectivo, y se ponían una crema rica en CBD con otras cosas, tópico, y determinaron que era seguro, que mejoraba la calidad de vida, y que mejoraba también la inflamación, la hidratación y la elasticidad de la piel sin producir ningún tipo de alergia. Después hay otros artículos donde encuentran el potencial terapéutico de los cannabinoides, para el prurito, para la señalización de los cannabinoides en la piel, y bueno, efectos sobre todo sobre el CBD, como dijo Mariana, sobre el dolor, sobre eczema. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de unos pacientes que tenían vitiligo, y cómo antes y después, cómo mejoran. Y la psoriasis también, cómo mejoran. Bueno, muchas gracias. Y si quieren ir a buscar un vaso de agua, ir al baño, los esperamos. Y vamos al conversatorio. Tenemos algunas preguntas. Dale. ¿Querés que las voy leyendo? ¿Te parece bien, Fabiana? Sí, por supuesto. Bueno. Preguntan si se ha probado para patologías de columna, por ejemplo en hernias donde hay presión de una raíz, en lugar de infiltrar, que es muy común hoy en día. Nosotros, miran, dolor, hay una reducción más o menos de un 30%, pero hay que diferenciar las hernias de disco, que son en crisis, que a veces es un proceso inflamatorio por un esfuerzo, entonces eso se trata con calmantes, reposo, y es aguda, una crisis aguda, de un dolor crónico, es una cosa distinta. Si tiene una estenosis del canal medular es otra cosa, porque ahí ya va un tema quirúrgico. Pueden usarse bloqueos, se puede usar cannabis, se puede asociar opioides, son dolores de difícil manejo, pero en general con reposo y con kinesiología mejoran, y con el tiempo. Pero si se establece un círculo vicioso de dolor permanente, bueno, el cannabis es una buena opción como efecto complementario, y sí, tenemos un montón de pacientes con hernia de disco y que mejoran, sí. Bueno. En pacientes diabéticos insulinizados, ¿se recomienda igual dosis nocturna?
Mira, yo no he tenido pacientes con insulina, la verdad, pero si comen no hay ningún problema. El efecto en la glucemia es un efecto de la resistencia a la insulina, básicamente. No es que te baja la glucemia de golpe, sino que el efecto mayor es sobre la presión arterial. Pero si está bien manejado como todo, no hay ningún problema, no es que va a bajar la glucemia así rápidamente. Siempre recomendamos que haya algo en el estómago, pero como con cualquier remedio también, ¿no? Perfecto. Bueno, preguntan una recomendación para pacientes jóvenes con esclerosis múltiple. ¿Recomiendan fumar? ¿Recomiendan pipa de agua? Bueno, de esclerosis múltiple va a hablar en la próxima charla, va a hablar el doctor Anderson, por eso dejé afuera todo lo que es Parkinson, esclerosis múltiple y demás, porque él tiene una alta experiencia. Yo vi a algunos pacientes con esclerosis múltiple. En general, lo que recomendamos es que tomen aceites para tener una línea basal de cannabinoides y evitar las crisis, y también por el efecto inflamatorio del cerebro, a nivel de las células de la glía, va a inhibir la inflamación. Y también reducir la espasticidad. Después, cuando hay crisis de espasticidad o de dolor, recomendamos la vía vaporizada como vía de rescate. Eso sí. Clarísimo. Otra pregunta. Preguntan si sería ideal un ratio con más CBD para la fibromialgia. Eso depende mucho del paciente. Tuve un solo paciente que usaba CBD para artrosis, que le funcionaba, pero en general todos los cuadros de dolor mejoran siempre con algo de THC. Por lo tanto, siempre son ratio 1:1 o que tengan más THC que CBD. Bien. ¿Sí? Sí, claro, perfecto. El efecto del THC a veces, si no sabemos el origen, puede ser que te despierte, entonces durante la noche tiene que ser una cepa muy índica y bajitas dosis, porque altas dosis de THC pueden inducir un insomnio. Entonces, ahí en ese caso, durante el día sí, durante la noche podemos usar ratios 1:1, pero si alguna persona que lo tiene analizado, ¿no?, y sabe que es CBD, puede llegar a funcionarle, porque el CBD también funciona como analgésico. Pero en mi experiencia la mayoría necesita THC, porque cuando yo empiezo con un ratio 1:1 no alcanza, y después tenemos que sumar el THC. Bien. Bueno, otra pregunta es sobre aplicaciones en trastornos del sueño como apneas, si tienen algunos artículos para recomendar. Por ahí eso se lo pueden preguntar al doctor Anderson, porque no, próxima. yo en apnea no he visto ningún artículo. Alteraciones del sueño no sería la mejor indicación el cannabis, sí relaja y produce un estado de relajación y como ansiolítico para poder dormir, pero en trastornos graves del sueño no está indicado. Y en apneas, no sé, la verdad no leí nada de eso. Clarísimo, Fabiana. Agárrenlo al doctor Anderson y pregúntenle todo, que sabe muchísimo, y además él es experto en sueño, tiene una clínica del sueño, así que todo lo que sea sueño le preguntan a Anderson. Perfecto. Bueno, otra pregunta es si la mejoría de la psoriasis y el vitiligo era solo con cannabis o como adyuvante del tratamiento médico. Yo ahí le contesté a Matías, me parece, o Diego, perdón, que preguntó eso. El caso que mostró Fabiana, las fotos que mostraste, era de una colega amiga mía que solamente lo trató con cannabis. Ya ella lo venía tratando con otras cosas y no tuvo resultado, y probó con cannabis, con cepas altas en CBD por vía sublingual. Sublingual en aceite, y también crema hechas con CBD, y los resultados que se ven ahí en la foto, la diferencia fueron de 3 días, desde que empezó desde que empezó a consumir cannabis hasta que se vieron esos beneficios, pero se ve claramente, pasaron solamente 3 días.
Sí, yo también tengo una paciente que tenía psoriasis en gota en todo el cuerpo, y la verdad que tomando aceite y poniéndose crema y siendo constante, porque la crema también hay que ponerse 2 o 3 veces por día. Ella tenía desde el cuello a los pies, todo el cuerpo, sobre todo en el pecho y en la espalda. Bailarina, o sea que era complicado también porque eran zonas que se veían, y la verdad que se apagó un montón la psoriasis con la crema y el aceite. Bueno, tenemos otra pregunta y preguntan si en pacientes con EPOC se puede utilizar y cuál sería el porcentaje de THC-CBD. En EPOC sí se puede utilizar, no hay problema. El tema es no usarlo fumado, ¿no? Porque produce irritación, pero sí se puede vaporizar porque el aire no es tan caliente, no llega a 800 grados como cuando fumas, sino llega a 150, 180 grados, ni se siente el calor en los vaporizadores. Y en los bronquios tenemos, para el efecto broncodilatador, si es que no está ya totalmente broncodilatado, el efecto del CB1, de los receptores CB1 responden mejor el THC. Y también en los EPOC tenemos inflamación, entonces también ahí disminuiría la inflamación a través de los receptores CB2, también del THC. Recomendamos más THC que CBD, pero siempre equilibrado para mí es mejor. Después hay que ir viendo y probando en cada paciente distintas fórmulas para ver cuál es la mejor. Bien. Bueno, preguntan también para la disfagia, ¿qué vía de administración sugieren? Sublingual o vaporizado, en disfagia pueden utilizarlo. También ha habido chicos, que después por ahí Nati lo puede aclarar eso, que tienen botón gástrico, también se puede administrar por ahí, pero la vía oral siempre va al intestino, va al estómago, intestino, todo el proceso digestivo se pierde bastante, pasa el circuito al hígado, circuito enterohepático, pasa al hígado, el THC se transforma en 11-hidroxi-THC, que es más psicoactivo. Entonces siempre la sublingual no hay problema. Si no se puede la vía sublingual, se puede utilizar por el botón, y si no se puede vaporizar. Eso depende de la edad, la experiencia, ¿no? A un bebé no le podemos dar vaporizado. Aunque en algunos lugares se puede usar uno que se llama Vulcano, que se puede hacer como una especie de nebulización. Hay distintas cosas que se hacen en distintos hospitales del mundo, acá no, pero en otros lados sí. Bueno, no me quedan más preguntas. La verdad es que ha sido una clase excelente, les agradecemos mucho a Mariana y a Fabiana. No sé si alguna de las dos quiere agregar algo, y si no ya vamos cerrando. Sí, ¿Nadie tiene más preguntas? Yo voy a contestar que me estaban preguntando si yo puedo indicarlo para el bruxismo al cannabis. Sí, yo lo indico hace rato para el bruxismo y tengo 100% de efectividad, por suerte, en el bruxismo por ahora. Así que, y para la neuralgia de trigémino, yo también lo utilizo para herpes zóster, también sirve para enfermedad periodontal, sirve para osteoporosis, en los casos de la aplicación en odontología, para cáncer bucal, sí, puedo indicarlo para todas esas patologías. Había una pregunta más que era sobre el Reprocan. El tema del Reprocan que salió la semana pasada tenía algunas fallas, se hace a través de la aplicación de Mi Argentina. Para las personas que cultivan, se pueden anotar como cultivadores, como pacientes, o como profesionales, o como ONGs. Pero no permite anotarse simultáneamente como dos cosas. O sea, yo soy paciente y médico, no me puedo anotar, y bueno, tenía, por ejemplo, esas fallas. Otra de las fallas era la falta de que se podían ver todos los que se anotaban. Y todos los datos de todos, y no había como el secreto médico, digamos, todo el mundo podía entrar y verlo. Todavía no está determinado quiénes van a ser las ONG, qué papel van a tener ahí.
se decía de 6 plantas en flora, ¿no? Mariana, ¿era 6? No, 9 plantas en flora, 9. Plantas en flora. Otra de las cosas que tenía de bueno es que podemos transportar hasta 40 gramos de flores y 6 goteros de aceite, que eso es una ventaja que nosotros los que cultivamos y que transportamos. Yo, por ejemplo, con mi hijo contaba una anécdota hace 2 semanas, tuve que viajar a Viedma. No, está grabado. Bueno, no importa. Ya hoy puedo, porque lo tengo escrito a lejos, así que puedo transportarlo. Nada, viajé con mi hijo, con un certificado donde explicaba que él consumía cannabis, con aceite, con flores, con semillas, y cuando pasé por el aeropuerto, por el escáner, me tocaron las flores y las semillas que tenía en los bolsillos, me preguntaron qué era lo que tenía ahí, dije que era plata, me dejaron pasar, pero la verdad es que salí temblando, pálida, con mi hijo le tenía que poner el reloj porque habíamos sacado todo y me temblaba hasta el pelo, y hoy, si esto se da, si avanza y todo bien, podría haber pasado con 4 frascos de flores en el avión, con 6 goteros, la verdad que es una ventaja para los que transportamos, porque usamos el aceite diariamente, esto es una ventaja. Pero bueno, como decía Fabiana, la desventaja más grande que vimos es que ni bien te inscribías, aparecía el nombre, apellido y dirección de todos los cultivadores que ya se habían inscrito. Esto hoy en día, para los cogolleros, que son los que se roban nuestras plantas de cannabis, están a la orden del día. Es sumamente peligroso. De hecho, hemos visto, yo pertenezco a Familias Cultivando Argentina, que es una agrupación que enseña a cultivar, y hemos visto en esa semana un montón de personas que les habían robado las plantas. Creemos que es casualidad, porque siempre a esta altura del año roban las plantas, y esperemos que no sean porque sacaron la dirección de ahí. Otra de las desventajas que habíamos visto también es que, por ejemplo, yo me pude inscribir como profesional, pude inscribir a mi hijo como usuario, pero no me pude inscribir como cultivadora. O sea, o me inscribía como cultivadora o me inscribía como profesional. Hoy elegí hacerlo como cultivadora, como profesional, para también ayudar a mis pacientes. Pero la realidad es que yo necesito estar habilitada para cultivar. También veíamos dificultades en el papelerío que había que hacer para poder ingresar a esto. Después había salido con un error que fue aclarado, que era que solamente estaba permitido el cultivo interior, que aclararon que era en el interior del hogar, no es indoor, como todos creíamos que era, que nos parecía algo terrible, porque que solo habiliten el cultivo indoor es un beneficio para la gente que tiene plata para poder pagar la luz, para poder pagar una carpa, para poder pagar ventilador, cooler y todas las cosas que hay que comprar para arrancar un cultivo indoor. Y el cultivo más natural es el exterior, en la planta, en la tierra, en la Pachamama. Bueno, eso fue aclarado por el Ministerio de Salud instantáneamente. ¿Y había otras cosas más? No, bueno, para inscribirse así como profesional, solamente hay que bajarse la aplicación Mi Argentina, entrar en la parte de Reprocan Salud, go.gov.ar, después vemos a ver si les podemos pasar el link. Y yo hoy me inscribí como profesional, lo que pasa que me llueven mail de pacientes que no conozco, que no son mis pacientes, pidiéndose inscribir, que con toda la razón, yo también me querría inscribir, pero el tema es que todavía faltan algunos detallitos, como el de las ONG, cuánta gente van a poder aportarle cannabis, porque mucha gente no está en condiciones de cultivar. Sobre todo mis pacientes tienen de 70 años para arriba, eran muchos por la artrosis y problemas de movilidad, y entonces como usuario por discapacidad, no, uno se anota como profesional, como cultivador, como ONG o como paciente. Son cuatro ítems. Sí, usuario por discapacidad es lo mismo que paciente. Lo mismo que paciente, sí. No te preguntan nada, después te van a dar un código, después el profesional, cuando quiere inscribir a un paciente, el paciente le tiene que mandar el código, y después se hace un consentimiento informado entre el paciente, y el tema está en que el médico se tiene que hacer cargo del tratamiento del paciente, informarle de todos los efectos adversos que puede haber, que son millones, entonces tendríamos que tener un tratado de todo lo que le podría llegar a pasar, que
es como un prospecto de un remedio. Eso nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que haga una persona en su casa. O sea, nosotros podemos acompañar el tratamiento, indicarlo, decirle y todo eso, pero bueno, pretenden que el médico haga un montón de cosas que no le corresponden. Y por otro lado está el derecho del paciente de elegir por la ley de derecho del paciente, elegir su propio tratamiento y la autonomía que tenga, y el otro problema era que te podían, la autoridad de aplicación, que no sabemos cuál va a ser, si va a ser el Ministerio de Salud, si va a ser el Ministerio de Seguridad, la policía o quién, podían llegar sin aviso previo a tu casa a controlar la cantidad de plantas que tenés. Y eso nos parece también una invasión al derecho de la privacidad. Entonces, entre todas las ONG están tratando, las que pertenecen al Consejo Consultivo, de poder hablar con el Ministerio de Salud para arreglar esos detalles, que no son menores. Claro, son detalles que pensamos que se van a ir subsanando con el paso del tiempo, ¿no? Y con el trabajo de las ONG, que vamos diciendo cuáles son los problemas y demás. Por eso que a lo mejor pedimos un poquitito de espacio para inscribirse, y nos vamos inscribiendo de a poco. En el caso mío solamente inscribí a Ismael, pero bueno, espero poder inscribirnos todos y que seamos legales. Lo bueno es que acá no hablan de THC y CBD como en la mayoría de los países, sino que es lo que el médico indique, y eso también está bueno, porque entonces uno puede no solamente importar CBD, sino que también puede indicar el uso del THC, que eso no es muy común en el resto de los países. O sea que esa es algo bueno dentro de la ley. Siempre, bueno, se puede mejorar, pero esas pequeñas cositas estaría bueno que cuando estén listas se puedan salir con eso. Bueno, vamos cerrando. Un aplauso fuerte para ustedes dos que han estado brillantes hoy. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por la participación tan activa en estas clases. Nos vemos el próximo viernes y les va a ir llegando a todos y todas el material. Y a los que nos dejaron el mail que no les había llegado, ya tomamos nota para que les llegue. Perfecto. Bueno, Mariana, lo último, decirles que el próximo viernes tienen al doctor Alejandro Anderson, un neurólogo que va a hablar sobre las patologías en neurología y cannabis. Así que los invitamos a todos a participar de adultos. Gracias, Fabi. Para participar después Nati va a hablar de pediatría. Después Natalia. Y después. Sí. Y el último Javier. Sí, efectos adversos, ¿no? Sí, claro, efectos adversos, así que le mandamos un beso a todos muy grande. Bueno, buenas noches.